Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 20 de junio de 2017. En los eventos para el día de hoy hay una alta relevancia que son declaraciones de miembros de la Reserva Federal, continuando con lo que ocurrió en la jornada de ayer. Recuerden que esto es importante teniendo en cuenta que la semana pasada la entidad no cumplió con las expectativas de mercado de moderar su descripción o su optimismo sobre la dinámica económica, y por eso es relevante estar observando las posturas o los matices de estas diferentes declaraciones para identificar si no se evidenció en el comunicado como tal, pero si las posturas efectivamente de los diferentes miembros de la entidad están cambiando. Hoy también se pronunció el director del Banco de Inglaterra con algunas advertencias acerca de lo que había ocurrido durante la semana pasada, también indicadores de la cuenta corriente para la zona euro con un superávit un poco por debajo del dato anterior, y cifras de la cuenta corriente de Estados Unidos con un déficit un poco por debajo de lo que se había estimado inicialmente. Para Colombia se tiene expectativas de los datos de importaciones que en el mes de abril crecieron de manera exagerada a niveles de 4.1 billones de dólares. Para esta ocasión se esperan 3.8 por parte del mercado, con un déficit de cuenta de balanza comercial cercano al billón de dólares. Y al cierre de la jornada tendríamos las minutas de la última reunión del Banco Central de Japón, y esto es interesante teniendo en cuenta lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas y las recomendaciones que dio el Fondo Monetario Internacional a esta entidad. En relación a las noticias del día de hoy, comenzamos recordándoles que hoy hacia horas de la tarde, hora de Estados Unidos, 4:30 de la tarde aproximadamente, Morgan Stanley anunciará sus decisiones de inclusión o no de las acciones de China continental en los índices MSCI. En este frente hay que recordarles que cerca de 2 trillones de dólares son gestionados con base en estos indicadores en el mundo en general, y esto es bien importante teniendo en cuenta los flujos potenciales que pueden generar, primero para China, y segundo las salidas que podría haber en el resto de mercados emergentes en el tema accionario. Recuerden que estamos hablando de acciones y no de bonos, por eso hay que hacer esta precisión. Y en América Latina, interesante también ver si estos anuncios que vienen del lado chino acompañan también a Argentina en una reclasificación de este mercado, de un mercado frontera hacia mercado emergente. Y simplemente cabe aquí recordarles que Argentina tiene una valorización cercana al 25% en sus acciones, pero que hay varios gestores que desconfían de que luego de la inclusión de Argentina como mercado emergente mantenga esta dinámica favorable. La mayoría de ellos está esperando una importante corrección, teniendo en cuenta que Argentina incumplirá sus objetivos de crecimiento este año. El gobierno tiene una meta de 3,5% y aparentemente el crecimiento sería del 2.8%. Por otro lado, Fitch Ratings afirmó que para el próximo año el mundo tendrá su mayor nivel de crecimiento desde el año 2010, con un crecimiento del 3.1%, y que este año esperaba un nivel del 2.9%. Con relación a Japón, los datos dados a conocer durante las últimas horas son positivos desde el lado de la confianza de los empresarios, está en máximos de los últimos 10 años, y también de las exportaciones, que registraron su mayor crecimiento de los 2 últimos años, a pesar de que el crecimiento estuvo un poco por debajo de lo esperado. El Fondo Monetario Internacional, y a pesar de estas buenas noticias en Japón, le recomendó a su Banco Central y a su gobierno mantener los estímulos tanto fiscales como monetarios, e incluso insinuó que si era necesario incrementarlos, que no dudaran en hacerlo, alejándose un poco de esos datos tan favorables para la economía japonesa. Con relación a Europa, el día de ayer se dio inicio ya a las negociaciones del Brexit, y en esta parte interesante las recomendaciones que dio el director del Banco Central de Inglaterra, alejándose un poco de la postura de la semana pasada de 3 miembros que estaban recomendando incrementar la tasa. Por su parte, el director dice que básicamente sería un error, teniendo en cuenta que ya la entidad había pronosticado con antelación el incremento de la inflación a niveles cercanos al 2.8%, actualmente es del 2.9%, fundamentada en esa depreciación de la libra esterlina, motivada obviamente por los resultados del referendo del año pasado. Con base en esto, él cree básicamente que los salarios
en el Reino Unido están registrando un muy débil crecimiento y que esto a futuro auguraría más bien un control de la inflación y que no sería necesario saltar al vacío con incrementos de tasas de interés, debilitando aún más la economía británica justo en este momento. Por otro lado, el ministro de Finanzas, también británico, espera que al cabo de 2 años tengan un acuerdo transitorio para hacer como ese cambio de régimen actual que tiene los acuerdos del Reino Unido con la Unión Europea y que no sea un cierre definitivo a las fronteras o un cambio tan drástico como podría significar un nuevo acuerdo que, si bien es cierto, en las últimas horas se han mostrado amigables. Recuerden que en las últimas semanas se han mostrado los dientes de manera insistente en ambos bandos y desde nuestro punto de vista todavía existe el riesgo de que no haya ningún tipo de acuerdo. Con relación a los Estados Unidos, han hablado varios gobernadores de la Reserva Federal, en general mantienen el mismo tipo de discurso, incluso el gobernador más, o uno de los gobernadores que son más bajistas en términos de tasas de interés o no tan expansivos, se muestra, digamos, o no ha querido mostrarse tan alejado de la postura general de la Reserva Federal, y esto es bien llamativo. Este gobernador es el gobernador de la Reserva de Chicago, Charles Evans, que también está de acuerdo con que este año se dé inicio, de una manera lenta, pero se dé inicio al proceso de normalización del tamaño del portafolio de la Reserva Federal. Con relación a otro miembro de la entidad, el gobernador de Nueva York, que tiene una alta relevancia, teniendo en cuenta que es a través de esta reserva que se interviene en el mercado de bonos, manifestó que sigue optimista en términos generales, que esperaba que esa salud del mercado laboral se viera para incrementar los salarios y de esta manera garantizar objetivo de inflación o que se alcance el objetivo de inflación del 2%. Recuerden de todas maneras que la semana pasada veíamos críticas de Larry Summers, quien es sobrino de un economista muy importante, Paul Samuelson, y también quien fue ex secretario del Tesoro en los Estados Unidos, diciendo que ese esquema de inflación objetivo no le estaba dando credibilidad a la Reserva Federal, que debería modificarlo. También habló el gobernador de Minneapolis diciendo que él, siendo el único disidente de las reuniones donde han incrementado la tasa durante este año, marzo y junio, esperaba que o confiaba que más miembros de la entidad se le unieran en esa disidencia y que dieran un margen de espera adicional para antes de hacer los ajustes. Hoy todavía no lo tenemos acá escrito, pero Rosengren acaba de hablar también y se muestra optimista, al igual que lo fue Dudley. Entonces el mercado continúa recibiendo esos mensajes de la Reserva Federal sin modificar sus planes de hacer un incremento adicional este año y continuar el próximo año con esos ajustes. También habló Fisher esta madrugada, pero no se pronunció básicamente sobre el tema de política monetaria. El viernes pasado hubo unos indicadores muy débiles del sector inmobiliario en Estados Unidos, donde se ubican en mínimos de los últimos 8 meses para el caso de inicios de construcción de vivienda y del último año para el caso de las licencias de construcción. Esto es llamativo teniendo en cuenta que las ventas de vivienda han estado bajas básicamente porque la oferta es muy pequeña, y si es así deberíamos estar viendo una reacción en este tema de licencias y no lo estamos viendo. Con relación a México, y esto es una noticia que también afecta al mercado colombiano, el día lunes, el día de ayer se asignaron 10 de los 15 bloques que se estaban licitando en la ronda 2, en aguas someras, donde Ecopetrol participaba de manera individual en un bloque y asociada en 3 bloques. Al final, pues como lo va a mencionar también Natalia, Ecopetrol fue adjudicatario en cerca de 2 bloques en asociación. Sin embargo, el mismo ministro de Energía en México manifestaba que la producción de estos campos no se verá sino hasta dentro de unos 6 a 7 años. Y en Argentina ha llamado la atención la emisión de un bono a 100 años, justo en un país que ha incumplido en sus pagos en 8 ocasiones desde el año 1800 aproximadamente. Es decir, que algunos analistas consideran que el mercado está siendo excesivamente permisivo en esta situación, aunque por supuesto reconoce que de corto plazo ha habido unas mejoras sustanciales en la gestión de este país. Sin embargo, la historia en Argentina no permite ser o hacer apuestas tan de largo plazo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Efectivamente, como lo comentaba Daniel, el mercado está bien atento a la decisión de Morgan Stanley el día de hoy en cuanto a al rebalanceo de sus índices MSCI. Más relevante para tener presente es ver el movimiento del mercado esta mañana. Ustedes pueden observar en el mapa proceso del 0.14% en las acciones del mercado chino, donde los inversionistas localmente estaban empezando a tomar algo de utilidades, tal vez algo reácidos a
tener una noticia positiva, ya que por tercera vez consecutiva podría ser rechazada la inclusión de las acciones de este país dentro del índice. Y por el lado positivo, pues podemos ver un índice Merval en Argentina avanzando cerca de 1.72%, donde los inversionistas apuestan que muy seguramente este mercado entrará a formar parte de este índice global de mercados emergentes. Por esa razón, pues estamos viendo que de manera ya consecutiva, en lo que tiene que ver con el mercado argentino, se continúa observando un flujo interesante de ingreso en este país, donde los mercados accionarios y el mercado de bonos ha reaccionado positivamente. Más adelante Daniel explicará una emisión que se realizó a un plazo de 100 años en este país el día de ayer. Y de manera general en Europa, pues estábamos viendo nuevamente un avance positivo esta mañana, motivado otra vez por las acciones del sector tecnológico y el sector minorista, pero hace un par de minutos pues estas acciones están empezando a tornarse al lado negativo por el retroceso presentado en las materias primas y principalmente el precio del crudo. Las acciones del sector de energía están cayendo cerca de 1.73% en el índice Stoxx 600, el índice pues más relevante que representa el desempeño de las 600 empresas más grandes en este país. En lo que tiene que ver entonces con el índice de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, simplemente destacar que en la jornada anterior tanto el Standard & Poor's 500 como el Dow Jones alcanzaron a tocar nuevamente máximos históricos gracias a esos impulsos pues en las acciones del sector tecnológico. Esta mañana estamos viendo hay un retroceso que no ha logrado entonces rebasar esa zona de los 2.450 puntos. Simplemente recordarles que de manera estructural tenemos una señal positiva sobre las acciones de este índice. Y recordarles tener cautela a cualquier ruptura potencial en la zona de los 2.430, 2.420 puntos. El mercado mundial de divisas, simplemente destacar, ustedes pueden ver en la parte inferior, peso colombiano perdiendo cerca de 1.48%, la moneda con más pérdida en todo el mundo esta mañana, el rublo ruso perdiendo cerca de 1%, por ese retroceso en los precios de las materias primas, pero también en el temor que existe en este país de las sanciones que podría tener frente a sanciones comerciales que podría tener frente a Estados Unidos por esa situación que está teniendo o que está viviendo las investigaciones o que están ocurriendo por las investigaciones de Donald Trump o hacia Donald Trump. Y la libra esterlina, tercera moneda con más caídas esta mañana, con 0.68%, después de que el gobernador del Banco de Inglaterra mencionara que está preocupado, que continúa preocupado por el impacto del Brexit en la economía de este país y que muy seguramente no incrementaría las tasas de interés en el corto plazo. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, pues nuevamente se continúan o se dan a conocer noticias que generan esta caída durante esta mañana, en donde el precio del crudo se encuentra en esa zona objetivo que hemos mencionado ya en varias oportunidades, entre los 42 y 44 dólares el barril para el WTI. La primera noticia para destacar tiene que ver con la producción de Estados Unidos, la cual se incrementó a 9.34 millones de barriles diarios. Este es el número más alto observado desde el año 2015. También se dieron a conocer los datos de cantidad almacenada de petróleo en buques, la cual alcanzó los máximos del año 2017 en cerca de 112 millones de barriles. Y en tercer lugar, Libia pues simplemente reinició las operaciones del mayor puerto petrolero de este país, que produce cerca de 270.000 barriles por día. Esta es la producción más alta desde el año 2013. Estas tres noticias pues están generando esta caída en el precio del crudo durante esta mañana, que como les comento se puede ubicar en varias jornadas en esta zona de estabilización inicial entre los 42 y 44 dólares el barril. Sin embargo, nuestro indicador de tendencia continúa desfavoreciendo las posiciones largas y ahora el precio del crudo debería rebasar la zona de los 45.6 dólares el barril para poder pensar en un cambio de tendencia.
Muchas gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija en el mundo, los tesoros de Estados Unidos se ubican a niveles del 2.18, sin grandes cambios frente a cómo se estuvo negociando durante las últimas jornadas. Recuerden que el mercado sigue sin tener una alta credibilidad sobre la expectativa de que la Fed incremente nuevamente su tasa de referencia en lo que resta este año, por al menos una ocasión más. Tenemos diferentes declaraciones, como hemos mencionado desde el día de ayer. El gobernador de la Reserva de Nueva York, el gobernador de Chicago, así como el vicepresidente de la Reserva Federal, pero de todas maneras no hemos visto cambios en los discursos y así como tampoco hemos visto un cambio en las expectativas que tiene el mismo mercado. Con base en eso, creemos que será también relevante continuar haciendo seguimiento a estos indicadores de inflación que básicamente han sido los que han venido modificando o estando por debajo de lo que el mercado estaba esperando. En mercados emergentes, quiero recordarles esa colocación a 100 años por 2.75 billones de dólares que realizó el gobierno argentino, a un costo o un rendimiento exigido cercano del 7.9%. Esto es simplemente un recordatorio de la corta memoria que tienen los mercados y recuerden que Argentina ha estado inmerso en todos esos procesos de renegociación de su deuda luego de los incumplimientos que se registraron ya cuando estalló la crisis en cerca del año 2000. También el mercado continúa muy expectante sobre lo que es el tema venezolano y con eso pues las noticias en América Latina en este momento, por lo menos de corto plazo con relación a Venezuela, están un poco en el limbo. Durante la semana, durante los últimos días hubo una asamblea en la OEA que nuevamente no alcanzó los votos suficientes para tomar una decisión de toda esta organización y deja a Venezuela de todas maneras en el limbo a la expectativa de qué más pueda suceder. Durante los últimos 70 días continúan las protestas por parte de la oposición sin lograr ningún tipo de resultado tangible. Hasta aquí Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe de Colombia, pues donde no hay mayores anuncios desde el punto de vista de noticias económicas. Y muy importante hoy estar evaluando lo que serían los anuncios de MSCI frente al ingreso de China y de Argentina, lo cual podría reducir la participación de Colombia, pero no tenemos obviamente en este momento el impacto calculado sobre estos posibles eventos. Y por supuesto tener en cuenta que de corto plazo sería un hecho negativo que generaría liquidaciones de inversionistas extranjeros que siguen estos índices. Esto es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buen día para todos. Vamos a iniciar entonces con la variación semanal del índice Colcap. Referente a la semana anterior, donde tuvimos una variación positiva del 0,99%, vamos a ver donde la mayoría de las acciones se ubicaron entonces en el terreno positivo, donde Canacol tuvo uno de los mejores avances con más del 5%, seguido por las acciones de Bancolombia, tanto preferencial como la ordinaria, con un avance de 4,91% y 4,78% respectivamente, y finalmente Banco de Vivienda con un avance del 2,21%. Vamos a ver que entonces esto va en línea con lo que es el avance en el sector financiero y a su vez nuestra recomendación positiva que tenemos sobre Canacol en esta recuperación donde ya la acción se ubica sobre los 9.300 pesos. Y en el caso contrario, en el terreno negativo, vamos a ver cómo Cementos Argos tuvo uno de los retrocesos más fuertes con una variación del 3,1% a la baja, seguido por Cemex con una variación del 2,02% y por Grupo Aval del 1,61%. En línea con esto sería un retroceso generalizado en el sector cementero, pero pues que va en línea con las perspectivas y con ya lo que hemos mencionado reiteradamente de los resultados que han tenido estas empresas en los últimos trimestres. Pasando ahora con con el análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap en la jornada del viernes tuvo una variación del 0,58%, cerrando sobre los 1.464. Vemos cómo se mantiene entonces en la apertura de hoy sobre este nivel, luego de haber atacado con éxito la resistencia técnica que había tocado en repetidas ocasiones la semana anterior.
Por el momento nuestro indicador marca entonces esta nueva señal de agotamiento de la tendencia que no teníamos clara, pero se debe esperar la consolidación de este nuevo movimiento para ya considerar entonces un posible cambio de tendencia y sumado a esto lo que ya fue mencionado por Daniel, la noticia del MSCI que podría entonces afectar el comportamiento del índice durante la jornada de hoy. Iniciando con análisis de Ecopetrol, como lo mencionó Daniel, en la jornada del viernes se conoció entonces una muy buena noticia para la empresa después de haber participado en la licitación de dos bloques en las cuencas del sureste de México. Fue entonces ganador de estas dos mismas junto a Petronas y Pemex. El primer bloque entonces está ubicado en el área 6 junto con un socio que sería Petronas, una filial de Petronas en México, y el segundo bloque ganado por Ecopetrol sería entonces en el área 8, que estaría entonces liderado como socio estratégico junto con Pemex de México. Finalmente, y con esto entonces el grupo ya tendría operaciones consolidadas en Estados Unidos, Brasil, Perú y a partir de hoy entonces en México. Como vemos, la acción tuvo una ligera recuperación en la jornada del viernes. Vemos que nuestro indicador ha mostrado un agotamiento de esa tendencia. Por el momento se mantiene entonces dentro de este canal lateral donde no hemos tenido, digamos que mayores movimientos y no ha logrado entonces ni atacar el soporte de 1.325 pesos ni la resistencia que tenemos en la parte superior sobre los 1.400 pesos. Y finalmente la acción preferencial de Avianca tuvo un retroceso del 0,2% en la jornada del viernes, cerrando sobre los 2.485. Se mantiene dentro de la tendencia a la baja que fue alertada por el indicador para comienzos de febrero. Está ligeramente por encima del nivel Fibonacci, que sería entonces nuestro soporte a controlar sobre los 2.430 pesos. Y por el momento no ha tenido entonces un movimiento fuerte que lo lleve entonces a un cambio, a un posible tendencia o a atacar con éxito este soporte técnico ya mencionado anteriormente. El peso colombiano simplemente continuamos en esa tendencia al alza que fue alertada desde el pasado 7 de junio cuando el tipo de cambio se encontraba sobre los 2.905. En la mañana de hoy el tipo de cambio está alcanzando la zona psicológica de los 3.000 pesos por dólar. En lo que tiene que ver con este nivel, simplemente quería mostrarles en la mañana de hoy esta gráfica de largo plazo donde se debe tener presente que en varias oportunidades el tipo de cambio ha alcanzado esta zona importante de los 3.000 pesos. La parte alta podría ir a buscar, o en la parte alta podría ir a buscar esta zona de 3.030, 3.035 pesos. De todas maneras, en el muy largo plazo, recordar esta zona psicológica aparte de resistencia estructural sobre los 3.100 pesos. De hecho, es el objetivo de GSC que fue planteado desde comienzo de año para el cierre del año 2017. También tener presente en la mañana de hoy que se han presentado varios gaps consecutivos al alza y que en algún momento sí, de todas maneras, se esperarían ataques como se han venido presentes y como se ha observado por parte de los intermediarios del mercado cambiario, por parte de entidades oficiales tratando de controlar el tipo de cambio vendiendo dólares en el mercado interbancario. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES vemos cómo sigue la desvalorización. Hoy ya rompimos la zona del 6.10 y nos adentramos en la nube de Ichimoku, como pueden ver la gráfica. Estamos en este momento en el nivel del 6.17. Recordar, como lo hemos venido diciendo en las últimas jornadas, ese nivel entre el 6.17 y 6.10 nuestra zona ideal de cierre de cortos. O sea, estamos en el máximo en estos momentos de nuestra zona ideal de cierre de cortos. Como bien lo estaba diciendo hace 2 segundos Agustín, se han venido presentando desvalorizaciones importantes en los activos colombianos, pero no significa que esto pueda seguir manteniéndose en el tiempo. O sea, cuando estábamos al 5.75, 5.80 decíamos que no había ningún valor en los TES y recomendábamos ventas. Hoy en el 6.17 recomendamos cerrar los cortos y esperar 2 jornadas para mirar cómo se resuelve la operación al interior de la nube de Ichimoku, porque
podríamos ir hasta el 6.45, como lo ven ahí arriba, en la parte alta de la nube. Podríamos ir hasta allá, pero no descartamos que los agentes del mercado se puedan anticipar a ese movimiento, sobre todo pensando en la próxima semana, la reunión del Banco República, que con los datos malos que salieron la semana pasada de industria y de comercio, hay agentes que no descartan la reducción de 50 puntos básicos en la tasa de intervención. Por eso, esta semana, importante, todas esas desvalorizaciones de 3 por encima de esta zona del 6.17 hasta el 6.45 podrían ser posibles compras para ya la otra semana esperar la reducción de tasas del Banco República. Hoy, zona de corto ideal, pues está muy lejos porque hoy abrió muy alto el mercado, pero la zona ideal está entre el 5.97 y el 5.92. Y recuerden que esta semana, el día de mañana, tendremos subasta de test VRs, no más por noticias aquí internas del mercado de test esta semana. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en un comité diario.